Admiro los pájaros. Admiro los pájaros y todas las aves de vuelo nocturno. Son privilegiadas como los seres sobrenaturales que vivimos volando. Juan Camilo Posada. Hola niños, bienvenidos a esta clase autónoma. Me encontraron leyendo Poemáquinas, que a propósito es el siguiente libro de Plan Lector. Si lo tienes en casa te invito a que lo alistes y si no, no te preocupes, que estaré escaneando cada uno de los poemas para poder disfrutarlos en este segundo trimestre. Poemáquinas es una antología, es decir, un conjunto, ¿sí?, de diferentes poemas de muchos poetas que ha realizado Darío Jaramillo Agudelo. La antología, entonces, es una recopilación de varios textos de diferentes autores. A propósito, leer es un placer. Si quieres, puedes hacerlo con Poemáquinas. Leer un poema cada día y descubrir de esta manera lo maravilloso que es la poesía o el género lírico. Ahora, nos vamos con esta clase en la que les explicaré acerca de las figuras literarias. Así que muy atentos, voy a compartirles la pantalla para mirar nuestra presentación. Primero que todo, vamos a observar la matriz. Ya ustedes recibieron la retroalimentación de la primera actividad evaluable de este mes, el examen diagnóstico, ¿verdad? Ahora, lo que continúa es crear un poema o una canción. Sí, así es. Puedes tener el privilegio de crear una canción o un poema en el que apliques todo lo que irás aprendiendo durante cada clase de español acerca del género lírico. Es decir, que todas las actividades o ejercicios que vas a hacer en cada clase deben estar enfocados a esta segunda actividad. Para eso, cuando llegue el momento de entregar tu actividad evaluable, no tendrás que empezar desde cero, sino que ya habrás hecho prácticamente todo o casi todo y solo tendrás que unir cada ejercicio. Entonces, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿quieres crear una canción o un poema? Sé que no es sencillo, pero puedes irlo pensando desde ya. Y también acerca de qué, cuál será ese tema de inspiración. El amor en general, la amistad, el fútbol, algo que te apasiona, la familia, la tristeza. Sabemos que todo lo que sea fuente de inspiración es posible crear con ello un gran poema o una canción. Puede ser otro tema que te apasione, la danza, la naturaleza, una flor, el sol, las estrellas, la pobreza, la esperanza, la alegría, la dicha, el miedo, la muerte, porque todos los temas que hacen parte de los seres humanos, de la vida misma, son necesarios para poder expresar, porque sabemos que el poema expresa aquello que sentimos, pensamos, ¿verdad? Nuestras ideas, emociones y sentimientos o estados. Así que ve pensando desde ya para que estos ejercicios de la clase de hoy autónoma ya estén enfocados con esta actividad evaluable. Como les dije en el plan escolar, hoy vamos a aprender acerca de las figuras literarias o retóricas, ¿ok? Para ello, vamos a entender qué son las figuras literarias, pero antes lo que te pido es lo siguiente. Busca tu cuaderno de español. Primer paso. Si es preciso detener el video mientras lo buscas, hazlo. Además del cuaderno, por supuesto, con qué escribir, ¿de acuerdo? O si quieres hacer tu actividad en Microsoft Word, también lo puedes hacer. Y luego vas a escribir qué son las figuras literarias como título. No sé si alguno ya tiene algunos presaberes en torno a las figuras literarias. Y si empezamos a relacionar el título o cada palabra con una idea en la que pensemos, por ejemplo, figuras, pensamos en formas, ¿verdad? En algo que delinea una forma o
un contorno delimitado. Y literarias, pues es todo lo que hace parte de la imaginación, de los sentimientos, de los mundos posibles. Pues sí, las figuras literarias son juegos con el lenguaje, es decir, la forma o la manera en que usamos las palabras. Esto de parte del poeta para lograr la belleza que quiere expresar. El paso siguiente es, después del título, escribir en tu cuaderno la definición de figuras literarias. Te voy a dar un ejemplo a través de una pregunta que te voy a hacer. Muy atento. ¿Cómo dirías, estoy llorando porque te fuiste? A ver, niños, ¿cómo dirían, estoy llorando porque te fuiste a alguien, pero a través de una figura literaria, a través de una forma diferente, no de un lenguaje tan cotidiano? ¿Cómo lo dirían? Un ejemplo podría ser, ha nacido un mar en mis ojos tan pronto te vi partir. Así es, hemos reemplazado estoy llorando porque te fuiste con el siguiente verso. Ha nacido un mar en mis ojos, tan pronto te vi partir. ¿Se dan cuenta ahora sí que son las figuras literarias? Son formas de usar el lenguaje para buscar la belleza y poder expresarla. Si ustedes quieren aprender, que yo sé que así es, a mejorar la comprensión de lectura, que es en lo que estamos trabajando todos, la poesía es uno de los mejores caminos, pero hay que ir poco a poco, porque como se dan cuenta, el poeta no dice las ideas de forma explícita, o como diríamos en el primer nivel de lectura, el literal. No, 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 no. El poeta lo que hace es usar figuras literarias, juegos, para poder expresar una idea de una forma muy diferente y a veces un poco compleja. Entonces el lector crítico es el que alcanza a descubrir esos significados posibles a través de estos juegos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo entender la poesía? Como les dije en la primera presentación, no es posible entender o vivir la poesía si no la sentimos. Así que los invito a que hagamos ese esfuerzo grande. Yo sé que algunos tienen mayor facilidad para la apertura a la poesía o para expresar sus sentimientos y hay otros que se nos dificulta un poco más, pero no está mal. Lo importante es esforzarnos y dar lo mejor de todos. La instrucción, después de escribir la definición acerca de las figuras literarias, es la siguiente. Escribe en el cuaderno o en un documento de Word cada ejemplo de figura literaria. Hoy solo estudiaremos 4 tipos de figuras literarias, que conocerás a continuación y su respectiva definición. Vuelvo a parafrasear en este caso la instrucción número 1. Van a encontrar 4 tipos de figuras literarias. Van a escribir el ejemplo y además la definición en el cuaderno. Segunda instrucción. Luego vas a crear tu propia figura literaria a partir del ejemplo y la definición que ya has escrito en el cuaderno, sin olvidar el tema que has elegido para tu poema o canción, ¿de acuerdo? Entonces, cada ejemplo, este es un requisito, debe tener mínimo 4 versos, es decir, 4 líneas. Ya te voy a explicar más. Esta instrucción no es necesario escribirla en el cuaderno, solo tenla muy presente, pero lo que viene a continuación, sí. Nos vamos con la primera figura literaria, anáfora. Escríbela en el cuaderno para lograr la primera instrucción de nuestra clase. Y vamos a leer juntos, te invito a que me acompañes, este ejemplo de anáfora. Soledad, y está el pájaro en el árbol. Soledad, y está el agua en las orillas. Soledad, y está el viento con la nube. Soledad, y está el mundo con nosotros. Soledad, y estás
Tú conmigo solos, de Juan Ramón Jiménez, poeta y escritor español. Te invito, lector o lectores, a que puedan identificar en qué consiste esta figura llamada anáfora. Acuérdense que el lector crítico es el que empieza a detallar muy bien cada línea del texto, sea literario o no literario. Así que observen cada uno de los versos. Aquí tenemos como ejemplo una estrofa, que es un conjunto de versos o líneas, pero hay una característica que se encuentra presente en cada verso, en cada línea. ¿Ya la han identificado? Si lo hiciste, si lo hicieron, enhorabuena. Resulta que, como nos damos cuenta aquí, al inicio de cada verso siempre se repite una palabra, soledad, o una expresión, soledad y está. ¿Ok? En esto consiste la anáfora. Es la repetición de la primera palabra, soledad, 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 o la expresión soledad y está. Como lo queramos tomar, está bien. Al inicio, siempre al inicio de cada verso. Sencillo, ¿verdad? Pues bien, ahora es el momento de que inventes, de que construyas tu propia anáfora. Acuérdate que debe ser ya acerca del tema que has elegido para tu canción o poema, aunque no sepas cuál de los dos crear todavía. Pausas y la inventas, ¿ok? Tu figura literaria. Debes escribirla también en el cuaderno, así como cada ejemplo, definición y tu propia creación. Después de pausar, continúo. Con la segunda figura literaria, que es la antítesis o contraste. Tales son los defensores de mis viejas confianzas, que están vivos los temores y muertas las esperanzas, del poeta Spinel. Después de que hemos leído este ejemplo de antítesis de figura literaria, lo mismo, los invito a que lectores encaminados a ser críticos identifiquen en qué consiste esta figura literaria. Ya hay una marca que los guía. Así es, las palabras que están resaltadas con el color rojo. Vivos, muertas. Vivos, muertas. Entonces, ¿ya saben en qué consiste la figura literaria o retórica de la antítesis? La definición es la oposición, ¿sí? O contraste entre dos palabras, vivos, muertos, en este caso, en versos diferentes, ¿ok? Es como si dijéramos reír, llorar, frío, caliente, pero cada palabra con la que vamos a hacer el contraste debe estar ubicada en diferentes versos o líneas del poema. Sencillo, ¿verdad? Ahora es preciso o es el momento de que construyan sus propias figuras literarias de la antítesis. Hacen pausa, escriben este segundo ejemplo de figura literaria, su definición y, sobre todo, su propia creación. Continuamos con nuestra tercera figura, ya casi vamos cerrando, son 4. Esta es muy interesante, se llama símil o comparación. No sé cómo les está yendo, lectores, si han logrado identificar, antes de que yo les explique, en qué consiste cada figura literaria. Si es así, grandioso, porque entonces están retándose en la comprensión de lectura. Vamos a leer juntos esta siguiente figura retórica o literaria.
Vamos con el primer verso o línea de esta estrofa. Eres como el viento tibio de los arenales, a donde se refugia su gracia, a donde fue su dulzura, porque se cae su cuerpo como la fruta madura. De la cantautora Violeta Parra, cantante chilena. Y ahora es el momento de que identifiquen, primero como reto, en qué consiste este símil o comparación. Eres como el viento tibio de los arenales, a donde se fue su gracia, a donde se fue su dulzura, porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Pues si lo que has identificado es que justamente se reconoce esta figura literaria porque se usa de forma explícita o evidente la palabra como. Eres como, ¿para qué? Para comparar una cosa con otra, debido a la semejanza o a las similitudes que ambas cosas poseen. Aquí, ¿a qué están comparando desde la similitud, niños? Están comparando, le está diciendo a alguien que es como el viento tibio. ¿Y por qué? Porque se cae como la fruta madura. Encontramos una comparación de forma explícita. Otro ejemplo muy sencillo que siempre les doy a los estudiantes es el siguiente. Atentos, voy a usar otro símil o comparación. Tus ojos son como dos luceros. Aquí estoy comparando los ojos con los luceros, pero estoy usando de forma explícita o clara, es evidente, la palabra como para comparar. En esto consiste esta figura del símil o comparación. Sencillo, ¿verdad? Y es muy bello. Eres como aquí el viento. O tus ojos son como dos luceros. ¿Por qué? Porque alumbran, porque iluminan, porque brillan. Ya empieza la imaginación de nosotros como lectores. Ahora es momento de que construyas tu propia comparación o símil. Pausas, escribes todo lo que tenemos en tu cuaderno y realizas el ejercicio de creación. Finalizamos con la cuarta figura literaria, concatenación. Leemos una vez más. Ok. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. De Antonio Machado. Ahora, ¿en qué consiste esta figura de la concatenación? No sé si ya la han identificado, lectores. Vamos a analizar verso por verso, voy a dar tiempo. Recordemos que un buen lector es el que analiza antes de responder. ¿Qué sucederá entre los versos para que se llame concatenación? Porque concatenar es unir una cosa con otra que viene a continuación, ¿de acuerdo? Como dar secuencia. No sé si ya se fijaron en que en el segundo verso, este termina con la palabra pasar. Y el siguiente verso, el tercero, inicia con la palabra pasar. Así es. Entonces, la concatenación consiste en repetir la última palabra, ¿sí? O expresión con la que termina un verso, como en este caso, para iniciar con esa misma palabra el siguiente verso. Ahora es momento de que inventes o construyas tu propia concatenación. Todas, no olviden las figuras literarias que están creando, poetas en creación, en formación, deben estar relacionadas con el tema que han elegido para crear la canción o poema. Detienen video, escriben y hacen su ejercicio de creación. Llegamos, niños, a la instrucción final, a nuestro cierre de clase autónomo.
Lo que deben hacer ahora es tomar una fotografía o escanear la actividad y subirla a la carpeta del curso en el que corresponde. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado mucho. Sé que crear no es sencillo, pero estamos aprendiendo y la idea es jugar con el lenguaje, divertirnos, inspirarnos y bueno, que todos podamos usar esa capacidad de imaginación, de sorpresa y de encontrar la belleza a lo cotidiano, porque siempre está de una u otra manera, inclusive en lo que no es tan bello a simple vista. Un abrazo, nos encontramos en las clases siguientes. Adiós.